Bien, nada más comenzar el vídeo ya quiero advertiros que estamos en los días más importantes para el futuro tanto de los mercados tradicionales de la bolsa como de todo el mercado de las criptomonedas. Es imprescindible que estéis muy atentos al análisis que haremos un poco más adelante en este vídeo porque os va a dejar muy claro en qué momento estamos y sobre todo a dónde podríamos ir a parar en los próximos meses. Suena un poco fuerte que os lo diga así, pero después ya os lo explicaré con más detalle para que veáis perfectamente lo que está pasando o lo que podría estar a punto de pasar. Como siempre, para los nuevos, recordaros que en todos los vídeos hacemos un sorteo de $100 en USDT para ayudaros un poquito a sobrellevar este bear market y los requisitos los tendréis al final del vídeo. También seguimos con nuestra comunidad de Telegram completamente gratuita, ya somos casi 1000 personas, muchísimas gracias y como veis todos los días vamos poniendo todas las noticias, incluso tenemos aquí análisis exclusivos que hacemos para la gente de la comunidad y oye, al final intentamos aportaros un poco más de valor de forma completamente gratuita. Tenéis el enlace en la descripción. Bien, para empezar tenemos que tener en cuenta lo que está pasando a un nivel macroeconómico, sobre todo también esos problemas geopolíticos. Nos dicen aquí 3 liderazgos, 3 amenazas para la economía mundial. Estamos a las puertas de la peor de las crisis de la historia o tan solo de un mero bache como lo que ha sucedido por ejemplo en el año 2020. He aquí algunas pistas fundamentales. Hay razones para el optimismo y también para el pesimismo. Para empezar por el lado optimista, podemos decir que algunos elementos que estaban tensionando esa oferta parecen estar disipándose. Indicadores como los precios y plazos de los fletes marítimos y aéreos o la acusada preferencia por los bienes frente a los servicios vuelven poco a poco a esos niveles pre-COVID y eso es una gran noticia, ya que está influyendo muchísimo en esa recuperación entre comillas de la normalidad en las cadenas de suministros. También en el lado positivo podemos decir que el sector financiero está capeando el temporal de una forma bastante digna y aunque se pueda resentir de un aumento de la morosidad de esa deuda, cuenta con un colchón de capital que le da un cierto margen. Bueno, ¿hasta cuándo? Eso también lo veremos a continuación, porque no me parece demasiado correcto la forma en lo que lo están comentando. Ya sabéis, al final la prensa intenta desinformar más al ciudadano que informarlo de la realidad que realmente está pasando. Por ejemplo, nos dicen también que la Unión Europea está manteniendo una imagen de unidad, lo cual es completamente falso, pero bueno. Ahora bien, este moderado optimismo está fuertemente condicionado por una inestable situación política internacional, en gran parte derivada de la debilidad de 3 liderazgos. El primero es la de la nueva primera ministra británica que llega al poder en plena inflación, con bajos niveles de popularidad y un laborismo en auge. Esto, unido a la gran crisis económica, podría llevarle a tomar decisiones radicales. El segundo, aún más peligroso para Europa, es el líder ruso Vladimir Putin, que comienza a afrontar un fuerte cuestionamiento interno por los reveses militares en Ucrania. Aún así, todo lo que está haciendo Rusia, en conjunto también ahí un poquito ayudado con China, ya sabéis que lo que me parece es un movimiento estratégico completamente estudiado que al final está haciendo más daño a Europa que a la propia Rusia. Así que ya veremos qué pasa con esto dentro de unos meses. El tercer y último liderazgo es el del presidente Xi Jinping, que procurará en noviembre asegurarse un tercer mandato de 5 años. Estamos hablando del presidente de China. En este país el contrato social se basa históricamente en una renuncia a las libertades occidentales, entre comillas, ¿no?, a cambio de la esperanza de esa prosperidad, y cuando obviamente la economía va mal, ese contrato se debilita y los ciudadanos comienzan a cuestionar el poder. Sabemos que últimamente ha habido pues bastantes revueltas, sobre todo también teniendo esos problemas, esos confinamientos de millones y millones de personas, de ciudades enteras que les impiden ir a trabajar, entonces eso al final está haciendo un poquito de mella en su economía. También me parece que es un movimiento perfectamente estudiado y ya os comentaba en vídeos anteriores esa estrategia que estaban haciendo de comprar prácticamente todo el petróleo al exterior y evitar gastar el suyo propio para en el futuro
poder tener esa ventaja competitiva y venderlo más caro al resto del mundo. ¿Se va a deteriorar la economía? Parece inevitable, viendo las subidas de tipos, la evolución de algunos indicadores, aunque por el momento el empleo o las exportaciones siguen resistiendo. Pero, ahora bien, ¿por cuánto tiempo? Bien, aquí tenemos el gráfico del SP500 que os comentaba el otro día que necesitaba sí o sí mantener su precio por encima de esta última línea de soporte, permaneciendo también al menos en este rango amarillo, si no podría producirse una gran capitulación buscando precios menores. Si lo ponemos en temporalidad diaria, cada vela es un día, podemos ver que el día de ayer cerramos por debajo de esa zona e incluso el día de hoy podríamos romper este rango amarillo cerrando por debajo y preparándonos para que posiblemente la semana que viene, cuando vuelvan a abrir los mercados, porque ahora se viene el fin de semana, pudiéramos tener una situación verdaderamente preocupante. Si rompemos esta zona, obviamente iríamos a retestear los mínimos anteriores, pero con un porcentaje mucho mayor de romperlos y buscar un mínimo más bajo. Sí, efectivamente estamos al borde del precipicio y en cualquier momento podría colapsar todo el mercado, arrastrando tanto a Bitcoin como a las demás criptomonedas. Si el SP500 baja un 20% más, que no os sorprenda que las criptomonedas bajen otro 50, 60 o incluso 70%. Una locura. Bien, vamos a borrar ahora todo lo que tenemos dibujado en este gráfico. Nos vamos a la temporalidad anual. Sí, efectivamente, anual. Cada vela representa un año y veremos un par de cosas bastante interesantes. En primer lugar, lo más básico que podemos hacer es tirar una línea de tendencia, vamos a ponerle este colorcillo, ahí está, entre estos dos puntos mínimos que, como veis, han representado zonas bastante importantes en ese momento en el mercado. Aquí tenemos, por ejemplo, la vela del 2020, bajamos hasta aquí con el COVID, luego volvimos a recuperarla formando un impulso alcista que daría lugar a esta pedazo de vela positiva en el año 2021. Pero bien, aquí tenemos la del 2022. ¿Qué podemos sacar en limpio también? Bueno, en primer lugar vamos a marcar este rango que tenemos desde estos mínimos hasta la zona donde ha empezado el año 2021, que representa un gran impulso alcista, pero a la vez sobrecomprado y manipulado por esa impresión masiva de dinero por parte de Estados Unidos. Así que marcamos esta primera zona de interés. Podríamos incluso también marcar otro rango pequeñito en esta zona de aquí, vamos a dejarlo también marcado por si acaso, y luego vamos a ir hacia atrás en la temporalidad. Vamos al mensual, veis cómo perfectamente coinciden todas las zonas que ya marcamos en el anual, incluso vemos ya de una forma más clara esa caída masiva del año 2020 que nos marcaba este segundo punto de apoyo y esta línea de tendencia a largo plazo, y también marcaremos este rango de aquí que me parece muy importante de cara al futuro. Ahora sí, nos volvemos a la temporalidad de 3 días, marcamos nuestra línea de tendencia bajista principal, esta de aquí también, para orientarnos, y ya tenemos perfectamente marcadas las zonas donde podría pararse el precio en el caso de que se produjera esa gran capitulación. Vemos que la zona de mayor interés en la temporalidad anual son estos $3.250, que de hecho vemos como también una formación de un pequeño rango en esa misma zona, así que lo marcaremos también. Coincide perfectamente además con esa zona volumétrica bastante fuerte, y por aquí incluso podríamos poner esto hasta aquí. Perfecto. Ahora sí, el otro día os comentaba que en el momento que rompiéramos esta línea podría llegar a producirse esa gran capitulación. Como mínimo nos llevaría a esta zona de aquí, a volver a testear
estos mínimos en los 3.650 más o menos, es decir, desde el momento que estamos ahora, un 5 o 6% más, pero que sería no para aguantarlo, sino para romperlo y volver a marcar un mínimo menor, es decir, nos iríamos directamente a esos 3.390 dólares. ¿Por qué? Porque, como veis, no tendríamos apenas volumen de soporte para parar el precio antes de esa zona. Pero claro, eso ya sería otro por lo menos 12, 15, 16% de caída que llevaría a las criptomonedas a colapsar por lo menos un 30, un 40 o incluso un 50% desde el punto el cual ya estamos ahora. Pero cuidado, que esto aún no se queda aquí, porque la mayor zona de volumen que tenemos y que debemos observar sería esta de aquí, en concreto el punto de los 2.900 dólares, que coincidiría perfectamente con una caída del 40, 45, incluso 50% desde máximos, como ya hemos tenido previamente en otros bear markets, en otras crisis, en otras recesiones, y que cuadraría también perfectamente con algún movimiento del estilo y posible apoyo en esta línea de tendencia principal que nos lleva marcando desde hace tantos años y que sería la zona principal que tendríamos que aguantar para que no entráramos en una de las mayores crisis, sino la mayor de toda la historia de los mercados financieros. Porque si os parece que un 50% de caída es muchísimo, que al llegar aquí lo que deberíamos hacer sería volver a recuperar o al menos consolidar, pero tenemos que añadir el factor de esa gran crisis interna dentro de Estados Unidos, ese gran cambio en el orden económico mundial, que lo que ha provocado, por ejemplo, en el pasado en Japón, es que 30 años después aún no hayan recuperado los niveles que tenían cuando esa crisis se produjo aproximadamente en los años 80, y en el caso de que algo así sucediera, podríamos ver también la rotura de esta línea de tendencia principal y empezar a consolidar por debajo a niveles que nadie se esperaría que volviéramos a ver nunca más. Bien chicos, y esto no os lo digo para asustaros ni mucho menos, sino para que estéis preparados, para que seáis conscientes de lo que podría venirse en un futuro no muy lejano y que acomodéis vuestro tipo de inversión, vuestro capital a este tipo de circunstancias que parecen que van a ser brutales. Como siempre, espero que os haya encantado el vídeo. Recordaros a los nuevos que si queréis participar en ese sorteo de 100 dólares en USDT, lo único que tenéis que hacer sería estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ahora sí que habéis acabado de verlo, ponernos vuestra opinión en comentarios. No os olvidéis de pasaros por nuestra comunidad gratuita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.